las preguntitas de lavado que nos habían quedado pendientes. Todavía me quedó pendiente de subirle el cuestionario donde encuentran esa materia, ya sea orgánica o inorgánica, se inactiva. ¿Sí? O en el caso del vapor, no lo atraviesa, o sea. Bueno, eh, ¿cuál es el mecanismo de acción del detergente enzimático? Que por eso es que usamos enzimático y no usamos detergentes comunes, ¿verdad? Para remover las materias orgánicas, Está activando una bien, enzima. pero ¿cómo actúa el detergente enzimático? Que por eso es que lo hace tan eficiente para desarmar esa materia orgánica que encuentro en el instrumental o en los dispositivos biomédicos. Profe, Sí, yo puse, disminuye la tensión superficial del agua, sí, favorece la penetración en el objeto que se desea limpiar, bien, deflocula la suciedad, desintegra y dispersa la suciedad, disuelve las partículas en la solución del detergente y suspende la suciedad, mantiene las partículas en suspensión, impide que se perfecto. depositen. Ahí estamos. Justamente eso es lo que hace un detergente enzimático y no hace un detergente común. El flocular significa que esos pedacitos de materia orgánica que había adherido al instrumental se separan, ¿sí?, en pequeñas partículas y quedan suspendidos. Es como que si vos vieras el agua turbia con esa materia orgánica. Y al mantener esa floculación, que es que floten, ¿sí?, que se mantengan suspendida la materia orgánica, evito que se vuelva a aglutinar, sería la palabra correcta, y volver a formar una pelotita que se va a depositar otra vez en el instrumental. ¿Ok? ¿Estamos? Es importante el concepto de que el efecto del detergente enzimático es disminuir la tensión superficial que tiene el agua, o sea que es como esa capa dura del agua que no permite que la materia orgánica se desarme, entonces por eso es que los detergentes enzimáticos tienen tensioactivos. ¿Para qué? Para disminuir esa tensión superficial y favorecer la limpieza. Y otra de las preguntas eh, sumamente importantes, que también la pregunto en los exámenes finales, ¿cuáles son los factores que condicionan la limpieza? Que es el famoso círculo de Zinner. ¿Sí? Eso hay que sabérselo. ¿Cuáles eran los factores que condicionaban la limpieza? La temperatura. Sí, la temperatura, ¿por qué? Porque el agua tiene que estar a una temperatura determinada para que activar las enzimas, el El, tiempo de inmersión. Sí, Analia, te escucho. el tiempo de contacto, profe, la acción Perfecto. química, el Sí, jabón, detergente, la acción mecánica, el frotado. bien, el cepillado, Sí, ¿sí? Y la calidad del agua. Que se acuerdan también, que en el profe. círculo de Zinner eso estaba en el medio. ¿Por qué es importante la calidad del agua? Porque si yo tengo un agua que no está tratada, ¿sí?, que por ahí es un agua de algún lugar que es un agua muy dura, con mucho calcio, con mucho magnesio, no solamente me impide la acción del detergente enzimático, porque esa agua no va a ser no va a tener el pH que yo necesito, entonces va a reaccionar de otra manera con el detergente, sino que también las aguas que no están tratadas tienen otra temperatura, ¿sí? No levantan la misma temperatura un agua dura que un agua pasada por un filtro, desmineralizada, desionizada. ¿Está? Entonces, acuérdense cuáles son los factores que condicionan la limpieza: el tiempo de contacto del detergente con el material, la temperatura del agua,
la calidad del agua, la acción mecánica que tiene que ver con el cepillado y el uso del detergente correcto. ¿Está? Bueno, muy bien. Como ya les dije, después nosotros vimos lavado, pero cuando empecemos con la esterilización por vapor y veamos un estándar de trabajo americano que es la ST79, ahí vamos a ver cómo me dicen los estándares que tengo que manejar yo el tema del lavado, ya sea mecánico, manual o ultra. Bueno, ahora vamos a ver lo que le sigue. Una vez que yo lavé, lubriqué si era necesario, sequé el material, hice una inspección visual para ver si estaba bien seco, bien lavado, bien armado, que no tuviera roturas, rajaduras. Preparo la caja de instrumental o si son materiales sueltos, los dejo sueltos y tengo que pasar a la parte del acondicionamiento que es, lo voy a envolver, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a arrancar con la parte de acondicionamiento, que son los envoltorios. Y obviamente, yo no sé si lo puse... Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver los tipos de envoltorios que existen, el criterio de selección, ¿sí? Yo tengo que tener un criterio para ver qué tipo de envoltorio voy a seleccionar, cómo se preparan y etiquetan los empaques y cuáles son los factores que condicionan la durabilidad de la esterilidad de los materiales. Eso lo vamos a ver hoy. Profe, buenas tardes. ¿Cómo va? Perdón que me conecté tarde, pero tengo a mi nene descompuesto. No pasa Y nada. después 6:30 me tengo que desconectar porque tengo turno con la pediatra. Dale, no hay problema. Gracias. Espero que se mejore. Gracias. No, por favor. Bueno, hemos hablado en estas clases que hemos tenido que la esterilización es una disciplina que usa muchas tecnologías. ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo del esterilizar un producto médico? Destruir todos los microorganismos que suponemos que están en ese dispositivo médico. Pero ¿qué pasa? Desde que yo esterilizo mi producto médico hasta que lo uso, puede pasar un tiempo. A veces lo voy a usar inmediatamente o a veces no. Lo voy a tener guardado esperando en un estante, en un cajón, en una mesada. Entonces yo tengo que mantener esa esterilidad a través del tiempo, ¿sí? Y justamente uno de los factores que mantienen la esterilidad de mi producto médico, caja, instrumental, es el empaque, ¿sí? Porque si no fuera eso, yo no envolvería nada, esterilizaría y ya está, y lo pondría en un cajón, en un estante, en una mesada. El envoltorio, justamente, es lo que me garantiza que se mantenga la esterilidad de ese objeto que pasó por un método X. Entonces, ¿cuál es el propósito de los sistemas de empaque? Primero, que permita la esterilización, ¿no?, de mi contenido, de mi producto médico, y también, como les dije antes, mantener la esterilidad hasta que se abra. O sea, la entrega de ese producto médico que yo esterilicé tiene que estar envuelto de manera tal que no se contamine hasta el momento de ser usado.
Los materiales que yo voy a esterilizar, cualquiera sean, tienen que ser preparados y empaquetados para que se pueda llevar a cabo la esterilización y mantener estéril hasta el momento de su utilización. Obviamente, tiene que haber algunas condiciones para que yo pueda envolver. No es que voy a envolver así porque sí, para acondicionar, ¿sí? Porque en realidad no se usa la palabra envolver, sino se usa la palabra acondicionar, porque no siempre envolvemos. Ahora vamos a ver, cuando veamos los distintos empaques, vamos a ver que no siempre envolvemos. Los instrumentos o instrumentales o productos médicos tienen que estar secos, tienen que estar limpios, no tienen que estar dañados, ¿sí? También, ¿qué tengo que observar? Tengo que observar si hubiera bordes afilados, hendiduras, ¿sí? Algún alambrecito, algún cablecito, alguna guía de alambre suelta que me pueda perforar la envoltura. Eso también tengo que observarlo para, si sucede eso, protegerlo. En el caso de los textiles yo tengo que controlar la integridad. ¿Qué significa la integridad? Que no esté roto, que no tenga rasgaduras, que no tenga perforaciones. Y obviamente yo tengo que seleccionar el empaque que tiene que ser compatible ¿con qué? Con el material, ¿sí? Que voy a envolver o introducir y con el método de esterilización. No todos los empaques utilizados en esterilización son compatibles para todos los métodos. Obviamente, el tema del envoltorio no se hace al azar, sino que hay estándares de calidad, normas nacionales e internacionales que nos guían sobre con qué voy a envolver y cómo voy a envolver según el tipo de producto y según el método de esterilización, ¿sí? Si yo tuviera que basarme en algún estándar o en alguna norma, sería, por ejemplo, hay normas IRAM, ¿sí? Que son nacionales, y normas ISO que son internacionales. Eso después creo que el año que viene vamos a ver todas las validaciones de los empaques donde vemos bien las normas, ¿no? Este año no sea eso. Bueno, obviamente un empaque tiene que tener una serie de requisitos para cumplir con los estándares y convertirse en un empaque apto para esterilización, porque si no, yo podría usar cualquier cosa para esterilizar y sin embargo no. Primero, una de las factores, características, condiciones, tiene que ser barrera física a los microorganismos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que tener una porosidad controlada. O sea, la porosidad sería los agujeritos tienen que tener un diámetro específico. ¿Para qué? Para permitir el ingreso del agente esterilizante, pero no permitir la entrada de los microorganismos. Por eso es que no podemos usar todo para envolver algo para esterilizar. Obviamente, tiene que ser una barrera física, porque justamente yo envuelvo para que me lo proteja, pero tiene que ser permeable al agente esterilizante. O sea que el agente esterilizante tiene que poder pasar por ahí, porque si no pasa no tiene sentido. No tiene que ser tóxico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es tóxico va a ser tóxico para nosotros, que lo vamos a usar para envolver, y para el paciente o los operadores que después lo van a abrir en el punto de uso. No tiene que desprender pelusas, ni fibras, ni ningún tipo de sustancia. En el caso de las pelusas y las fibras, si yo estoy usando empaques que no son aptos y que desprenden este tipo de pelusas que por ahí pueden quedar en el instrumental, las pelusas se van a esterilizar. Pero
en contacto con el paciente, supónganse que el médico utiliza una pinza de disección o un portaaguja que tiene una pequeña pelusa imperceptible que no se ve y esa pelusa queda en la cavidad abdominal del paciente. El paciente, esa pelusa va a estar estéril porque yo la pasé por un método de esterilización, pero después en el paciente por ahí va a empezar a hacer fiebre, ¿sí? ¿Por qué? Porque se llaman pirógenos, que son sustancias que no son parte del cuerpo del paciente, entonces nuestro organismo empieza a rechazar y cómo evidencia el rechazo de un cuerpo extraño con la fiebre, ¿sí? Entonces, la pelusa o la fibra no es que me vaya a mí a inhibir la esterilidad, pero sí va a afectar al paciente, ¿está? Tiene que ser resistente a la rotura el empaque, el envoltorio. ¿Por qué? Porque es un envoltorio que yo voy a manipular, ¿sí? Lo voy a poner adentro de un equipo, después lo voy a sacar, lo voy a poner en un estante, va a venir Pepe y se lo va a llevar y va a recorrer medio sanatorio hasta que lo guarda. Entonces tiene que ser resistente a la rotura y a la humedad. ¿Por qué a la humedad? Primero porque si hay excesiva humedad en un ambiente que no esté controlado. Y segundo porque si vos apoyás la cajita, no sé, en una mesada en el office de enfermería, por ahí a la enfermera se le cae la botella de alcohol o se le cae la botella de iodopovidona, ¿sí? Entonces tiene que poder ser resistente un determinado tiempo, ¿no? A cualquier accidente que pueda pasar con ese producto que está envuelto. Por eso también repelente al agua, ¿sí? No tiene que reaccionar con el agente esterilizante, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de empaque y de qué están hechos. Hay muchos agentes esterilizantes que reaccionan, ¿sí? O reaccionan con las fibras de algodón o reaccionan con la celulosa. Entonces, si se combina con el agente esterilizante, me baja la calidad de la esterilización. Otra característica es que tiene que ser costo-beneficio positivo. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser bueno, pero no tiene que ser excesivamente caro. ¿Por qué? Porque si no, no lo voy a poder comprar. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Voy a tomar asistencia porque después me voy a colgar. Bueno, Alcaraz. Presente, profe. Muy bien. Andrade. Ignacio también. Sí, presente, profe. Bianchini. Presente, profe. Ahí está. Bloch. Cáceres. Muy bien. Castellano. Presente, profe. Perfecto. Centeno. Presente, profe. Del Soto. Presente, profe. Ferraro. Presente. Hoyos. Muy bien. Lera. Presente, profe. Mansilla. Presente. Paz. Presente, profe. Rodas también estaba presente. Presente, profe. Muy bien. Solo haga. Palacios. Presente, profe. Muy bien. Castro Graciela. Presente, profe. Carrizo Vanessa. Presente. Montiel Yamila. Presente, profe. Perfecto. Después si alguno se conecta más tarde. Profe, perdón. Sí. Bloch. Bloch. Ahí estamos. Muy bien, ahí era. Perfecto. Muy bien. Bueno.
Volvemos entonces. ¿Por qué nuestro empaque tiene que ser una barrera física? Porque las bacterias no es que van saltando como si fueran unos grillitos por ahí. Necesitan algo que las transporte para desplazarse, un transporte físico. Ese transporte físico pueden ser las pelusas, las partículas de polvo, las microgotas, ¿sí? El agua. Por eso es que cuando vimos cómo tenía que ser una central de esterilización, ¿qué dijimos? ¿Cómo tenía que ser el aire que circulaba? Filtrado. Porque por ahí, si no filtramos el aire, en el aire puede haber microorganismos. Lo mismo pasa en los quirófanos, ¿sí? El quirófano tiene que tener un aire filtrado justamente para que no haya ninguna posibilidad de que algún microorganismo se pose o en nuestro paciente o en nuestro instrumental o en las manos del cirujano o del instrumentador. Bueno, cuando hablamos de barrera física, hablamos que tiene que tener una porosidad controlada. Esa porosidad controlada se la da la trama, ¿sí?, que tiene nuestro envoltorio, como la trama del papel grado médico, la trama del polipropileno, de triple capa, que es el famoso SMS. Por eso es que no podemos usar cualquier cosa para envolver, porque no todo tiene estas características. Cuando hablamos de hidrorrepelente, es que no se moja y no filtra la humedad hacia el producto estéril y me lo contamina, ¿sí? O sea, fíjense las características. Tiene que tener una porosidad controlada, pero aparte tiene que ser hidrorrepelente. Tiene que ser permeable al agente esterilizante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a determinada temperatura y con determinada presión tiene que dejar pasar el vapor. Entonces, nosotros dijimos que uno de los requisitos de nuestro sistema de empaque, ¿cuál era? Que tiene que tener grado médico, ¿sí? Por eso usamos papel grado médico y no usamos papel común. ¿Por qué? Porque el papel grado médico es un término utilizado en la industria de los empaques para denominar materiales diseñados para ese fin, o sea, para usarlos como envoltorios de productos médicos que van a ser esterilizados y cuya elaboración está estandarizada. No es lo mismo un rollo de un papel para envolver el fiambre que un rollo de papel grado médico. El de papel grado médico tiene estándares de calidad, se considera un producto médico, ¿sí? O sea que está avalado por el organismo de control a nivel salud que es el ANMAT, o sea que no puedo comprar cualquier papel. Este tipo de papel grado médico, la porosidad no tiene que ser mayor a 0,5 micrones, que no lo pusimos al azar los 0,5 micrones, sino que los 0,5 micrones fueron, después de estudios de porosidad, permeabilidad, cuál era, ¿sí?, la máxima porosidad que podía tener un papel, pero que no entraran los microorganismos y sí entrara el agente esterilizante. Y los papeles, cuando ustedes van a comprar, se miden lo mismo que las resmas. ¿Vieron? Que la resma es de 75 gramos por metro, 80, o sea, cuanto mayor cantidad de gramos por metro cuadrado, más gruesa. Los papeles
en general de grado médico que usamos, el gramaje es de 60 gramos por metro cuadrado. O sea que si ustedes tienen que comprar papel grado médico para esterilizar, obviamente tienen que fijarse que tenga 60 gramos por metro cuadrado. Podemos llegar a los 70, pero no nos podemos pasar de 70 porque ya sería muy grueso e impediría la entrada del agente esterilizante. Y por debajo de los 60 gramos por metro cuadrado, no tiene la capacidad de barrera que yo necesito en cuanto a la permeabilidad, en cuanto a la hidrorrepelencia. Vieron que yo cuando les estoy contando esto, utilizo determinadas palabras como la hidrorrepelencia, como la porosidad, como la permeabilidad, como el punto de uso, como el gramaje, todo eso se considera terminología técnica, ¿sí? Ustedes están en segundo año y una de las características de haber avanzado del primero al segundo es que cuando hablamos o cuando escribimos ya tenemos que incorporar terminología técnica, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que puede presentar el papel? Los microagujeros, ¿sí? Que pueda tener, que eso va a depender de la calidad y del gramaje. Y el famoso ojo de pez, que es como que en ese pedacito, ¿sí? Que tiene forma de ojo de pez, le falta un poco de grosor. Obviamente eso, ¿cómo lo corregimos? ¿Cómo lo evitamos? Comprando un papel de calidad, ¿sí? Y no bajando de los 60 gramos por metro cuadrado. Obviamente yo puedo tener 2 papeles de 60 gramos por metro cuadrado de distinta marca y pueden ser distintos. O sea, no todas las marcas son iguales. También pasa en esterilización. Obviamente muchas veces la marca tiene que ver con el precio, pero también tiene que ver con los estándares de calidad en cuanto a la fabricación. Sí. Profe, consulta. ¿El Sí. papel crepe tiene que tener la misma calidad y el gramaje como el biomédico? El papel, no te escuché. El papel crepe. El papel crepe, si es de calidad grado médico, sirve tanto como el craft, digamos. Pregunta ¿tendría que tener la misma calidad y el gramaje que el grado Sí, médico? por supuesto, son 60 gramos por metro cuadrado. Incluso, ahora vamos a ver el SMS, que es la tela no tejida. Fíjate, acá en la diapo te puse, el papel crepado puede ser entre 55 y 60. ¿Por qué se acepta 55 y en el papel grado médico o en el craft no? Porque el crepado tiene una característica que por la forma en que está confeccionado, ¿sí? Tiene como una especie de, parece más elástico que el papel grado médico o el papel craft. Obviamente es bastante más caro el papel crepado que los otros. Da más gusto usar ese papel que el grado médico, que es un poquito más flexible, más suavecito. Exactamente, cuando vos tenés que envolver cosas o que son pesadas o grandes, el papel crepado es mucho mejor. Lo que pasa es que hay mucha diferencia de precio. Si tenés que envolver como 500 gases es mucho mejor, te hace bien más a los dedos. Ah, sí, obviamente. Pero bueno, todo es cuestión de costos. Bueno, dentro de los empaques tenemos empaques descartables y otros que son reutilizables. Y
dentro de lo que es descartable, tenemos empaques que son aptos, porque cumplen con todas las características que vimos antes, y no aptos, que se usaban, ¿sí? Porque digamos que la esterilización, como ustedes vieron el año pasado, es una ciencia que fue avanzando un montón y fueron aprendiendo un montón de cosas en el recorrido, ¿no? Dentro de los papeles aptos o de los tipos de envoltorios aptos que tenemos, el papel grado médico, que yo les dije que es un papel blanco de 60 gramos por metro cuadrado, el papel craft tiene un poco de menos calidad que el papel grado médico, tiene el mismo gramaje, el papel crepado, yo creo que lo puse en alguna foto, no me acuerdo, tiene otro tipo de fabricación y tiene como en la trama componentes plásticos que lo hacen como un poco extensible. ¿Vieron como el papel crepe de la escuela, que era como que se estiraba un poco? Este también. Tenemos la tela no tejida, que es el famoso SMS, los contenedores rígidos, que son justamente el único envoltorio reutilizable, el contenedor rígido. Después tenemos el pouch, la poliamida. Dentro de los que no son aptos, porque no cumplen con ninguna característica que mencionamos antes, tenemos el papel de diario. ¿Pero por qué están puestos acá? Porque cuando arrancó, cuando se dieron cuenta o estudiaron, cuando apareció el tema del microscopio, que pudimos ver que existían microorganismos que causaban enfermedades, que tenía que ver con la suciedad del instrumental, que tenía que ver con no lavarse las manos, empezaron a ver que había que envolver lo que se esterilizaba. ¿Para qué? Para que durara la esterilidad. Entonces, ¿con qué empezaron a envolver? Con lo que tenían. Arrancaron con el papel de diario, porque era lo que siempre sobraba. Después dijeron, bueno, avancemos un poquito. Papel madera. Hasta no hace tantos años en Argentina se usaba el papel madera. El papel sulfito todavía seguimos usando. Papel sulfito. ¿Por qué? Por una cuestión de costos. Los tambores metálicos no son aptos, ¿sí? ¿Se usaron durante mucho tiempo? Sí, por supuesto. Hay muchas instituciones que todavía los tienen, que todavía esterilizan la gasa dentro de estos tambores. El polietileno, ¿sí? Se considera no apto. ¿Por qué? Porque no es permeable. Y acá tenemos el último, es un ni, porque esto obviamente está sacado de los estándares, donde la tela tejida no es un envoltorio apto, pero todavía la seguimos usando. ¿Y por qué la seguimos usando? Bueno, por una cuestión de costos y por una cuestión también de idiosincrasia sería la palabra. O sea, hay muchas instituciones que todavía siguen con los envoltorios de tela. ¿Por qué la tela tejida no es apta? Porque yo no tengo, o sea, yo la tela tejida es reutilizable, ¿no? Se usa, se lava, se vuelve a armar el paquetito, se esteriliza, se usa, se lava. No tengo forma de controlar cuándo cambia la porosidad de ese textil, en qué momento la trama pasó de los 0,5 micrones y ya no me ataja ningún microorganismo. Por eso es que la tela tejida no es un empaque apto. Si yo quiero armar todavía empaques de tela, ¿qué tendría que hacer? Después envolverlo con SMS. Sí. Profe, con cuestión de la tela, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es colocar un testigo biológico y también un testigo químico adentro del equipo para certificar la esterilidad del material. Bueno, ahí te voy a... Está bien, ahí te voy a corregir. Vos certificás la esterilidad del material. Vos lo que estás certificando es que el agente esterilizante llegó al centro, ¿sí? Y que se esterilizó todo el paquete. Ahora vos con un envoltorio de tela tejida, lo que no estás pudiendo comprobar es si esa trama no está muy abierta y no se te vuelve a contaminar cuando lo sacaste del equipo.
¿Se entiende? Los controles, los indicadores, que vos le pones biológico, le pones tipo 5, todo eso lo que me está diciendo es que el agente esterilizante llegó al centro del paquete y que mi equipo funciona correctamente. Pero no te está diciendo que el envoltorio es el correcto. ¿Se entiende la diferencia? Uno a simple vista no lo ve, porque eso lo ves con un microscopio, pero la tela son un montón de hilos tejidos por una máquina. Ese tejido junta los hilos para que hagan como unos cuadraditos, que sería lo que llamamos la trama de la tela. Es como cuando vos tenés un juego de sábana, que a medida que la vas lavando cada vez te va quedando más finita y hasta que llega un momento que está casi transparente. Con el textil que usamos para esterilizar también y de manera más rápida, porque como vimos cuando vimos lavandería, uno utiliza temperaturas muy altas para lavar el textil. Entonces, a no ser que yo tenga estandarizado y haya hecho un estudio de ver después de cuántos lavados ese acolchado que uso para envolver perdió la capacidad de barrera, la tela tejida no es un tipo de envoltorio apto. Que lo seguimos usando, sí, lo seguimos usando, pero eso no quiere decir que sea apto. Sí. Por más que tenga doble envoltorio. Es que sí, a no ser que hayas hecho alguna prueba, no lo sabes. Porque si los dos envoltorios están iguales de porosos, los microorganismos pasan igual. Claro. O sea, eso sería hacer algún estudio más microbiológico para ver si pasan o no los microorganismos a través de ese doble. Por eso es que ponemos doble envoltorio. Por las dudas, porque como no podemos asegurar cuál es la porosidad de mi tela tejida, ¿qué hacemos? Ponemos doble. Obviamente, seguramente estamos trabajando no tan mal, porque si no tendríamos un montón de pacientes infectados, ¿no? Sí, Débora. Profe, ¿qué se puede envolver con tela tejida, por ejemplo? Y nosotros con tela tejida hacemos los campos quirúrgicos, que los envolvemos con acolchados dobles. Muchas instituciones, como no trabajan o no tienen SMS, o también a veces por desconocimiento, las cajas muy grandes las envuelven con textil, con acolchado. Eso cuando veamos vapor vamos a ver que es un error de acá a Japón. Y vamos a ver por qué. Pero muchísimo tiempo, durante muchos años, se usó la tela tejida para envolver cajas. Las cajas que eran muy grandes, por ejemplo, una caja de ortopedia que es más ancha que el ancho normal del papel, entonces las envolvían con tela. ¿Vendría a ser, por ejemplo, como una tela de algodón, la tela tejida? Es el mismo algodón con el que se confecciona el campo quirúrgico. Ah, está, sí. El mismo. Sí. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, nosotros tenemos dentro de los campos quirúrgicos los acolchados, que es como una sábana pero doble, y eso es lo que usamos como envoltorio de los campos quirúrgicos. Sí, Gra. Profe, nosotros envolvíamos las cajas de ortopedia con la tela verde, que es la tela quirúrgica. Sí. Se le nota la trama de tejidita. Sí. No es ideal, primero por eso, porque vos no sabés realmente cuál es el diámetro del poro que tiene, y segundo, en el caso de las cajas de ortopedia, condensa muchísima humedad. Nos pasó varias veces que tuvimos que suspender cirugías porque el material quedaba humedecido y pasaba la humedad para abajo y ya se contaminaba. Exactamente, ese es problema de la tela tejida. Por eso es que no se usa, no es apto, no es un material apto. Bueno, así me gusta, que pregunten todo lo que quieran preguntar, vayan sacándose todas las dudas. Bueno. Profe, nosotros usamos una tela que le decimos lona, que es una tela bastante gruesa,
que es el último envoltorio de la, Sí, no. del equipo de ropa que preparamos para el quirófano. Primero va el que le decimos cobertor, que es una tela más fina, y después la tela, que no me acuerdo cómo se llama la tela. Sí, tiene un nombre con D, drill, dron, drane, dreno, bueno, no me sale después, en una de Algo esas acá de, aparece, algo de cuero pero de vaca, se le dice. la lona tampoco, No es sigue siendo, recomendable. no, menos, porque el problema de la lona es justamente el grosor. Todo lo que sea grueso, eso lo vamos a ver cuando veamos esterilización por vapor, condensa mucha humedad. Y los paquetes después pueden salir húmedos. O sea que lo más recomendable debería ser el SMS. Exactamente, sí. Eso es el envoltorio ideal para el empaque, que en realidad el SMS es los campos quirúrgicos descartables, están confeccionados en SMS porque tienen porosidad controlada. Claro, yo tengo entendido que el MSMS tiene más capas que el polipropileno. El polipropileno es más fino. El Con ese SMS material. tiene, justamente, ahora lo vamos a ver, por qué se llama SMS. En unas diapositivas más llegamos. Sí, ¿quién más me había preguntado algo? Sí, sí. Eh, si yo te tengo que decir lo que te dicen los estándares, no, por más que le pongas 6 telas, lo único, cuanto más capas de telas le agregás, más propenso a que la caja adentro esté húmeda y contaminada. La tela, por más que le pongas doble, 2 encolchados doble, no es un empaque apto para instrumental quirúrgico. Para nada. No, por nada. Pero como yo les digo, lo seguimos usando. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos SMS o porque no nos compran la cantidad que necesitamos, pero según los estándares de calidad que fueron hechos por un conjunto de instituciones que se dedican a estudiar la esterilización, no es un empaque apto, que fue apto durante muchísimos años, hasta que se estudió y se descubrió que no era una barrera microbiana apta. ¿El SMS? No, imposible. Claro, bueno, pero ahí tendrían que hacer justamente una reunión con el quirófano para que les muestren qué es lo que hacen, porque justamente el SMS es el que más se banca la fricción, la rotura, la rasgadura, a no ser que el SMS sea de tan mala calidad. ¿Y por qué método? Por eso es uno de los mejores empaques para la esterilización por vapor. Ah, bueno, no. Ahí no están comprando SMS. Así nomás te digo. El SMS siempre tiene que tener 60 gramos por metro cuadrado. No puede ser ni más finita ni más gruesita. Ese es el problema. No, no sé, hay mucha gente, hay muchas instituciones que eh, compran fiselina, que creen que es SMS. La fiselina como las bolsitas del supermercado. Entonces bueno, eso no es SMS, eso no tiene ninguna capacidad ni de barrera, no se aguanta el desgarro, la temperatura. Por eso te digo, porque lo he visto. Hay muchas instituciones que compran fiselina pensando que es SMS. Y bueno, pero entonces tienen que ver
qué gramaje están comprando y de qué marca. Ahí está el tema. Y vos te das cuenta cuando alguna vez tenés la posibilidad de comprar algo de calidad. Nosotros los insumos ahora lo estamos licitando, o sea que se presentan muchas empresas para vendernos, y hemos recibido el SMS de Igaltex y la verdad es maravilloso. Vos mirás la trama, no tiene nada que ver con otro SMS que hemos comprado chino de otra marca, ¿sí? Tiene mucho que ver el tipo de fabricación, el laboratorio que lo hace. Igaltex, espera que te lo escribo. Ese tenemos nosotros en nuestro servicio, también lo pudimos comprar. Mucho tiempo recibimos también, como dice mi compañera, de mala calidad, que nos pasaba exactamente lo mismo, o sea, nos rompía. Claro, exacto. Y muchas veces también era por la composición de la caja, porque las cajas tampoco, digamos, eran aptas para lo que era procesos con vapor. Entonces, por ahí no estaban cribadas, no tenían porosidad, entonces le sumabas, que le hacías un mal envoltorio, sumabas todos los errores y bueno, y te daba como fin eso, que se te terminaba condensando en la caja, pero bueno. Fueron cosas que con el tiempo lo fuimos sacando de circulación. Si uno tiene la posibilidad, eso es lo que vamos a ver en todo este recorrido de este año, hay que usar insumos de buena calidad. Obviamente, a veces no tienen plata, no te compran y bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No, a nosotros en particular nos pasaba que la parte de envoltorio no la hacíamos nosotros, venía preparado ya del quirófano y como que nosotros no teníamos intervención. Entonces pasaba por ahí eso, que nos traían envuelto con tela y no sabían cómo era. A veces le ponían, como decía Vero, cuatro paños de tela, pensando que era mejor. Hasta que, bueno, nos dieron un poco de bolilla y se dieron cuenta. Por eso es un caminito que se va haciendo. Pero es sumamente importante, y lo vamos a ver en el transcurso de este año, la calidad de los insumos. ¿Sí? Por eso te digo, si el quirófano se queja, también hay que ver la manipulación, porque eso es sumamente importante. Y segundo, la calidad de lo que compras. Si no siempre le compran de la misma cantidad, de la misma calidad y del mismo gramaje, pueden tener ese tipo de accidentes, obviamente. Nosotros por eso, en nuestra institución, que no se caracteriza por ser una institución limpia y que por ahí los materiales circulan por muchos lugares, nosotros cuando los sacamos, sea el método que sea, envolvemos en polietileno como un embalaje de protección. Profe, nosotros envolvemos con el polipropileno colocando una base abajo de la caja, dependiendo del peso de la caja. Cuando más peso tienen, más base le ponemos. Generalmente vienen con tipo tornillos las cajas en cada punta de los 4 lados. Claro. Le colocamos eso y hasta ahora no hemos tenido. Tiene que ser muy maltratado en quirófano o en el traslado. Exactamente, en el traslado. Y es polipropileno. Y 3M calculo que ni aún así se puede llegar a romper. Sí. Según las capas que yo he visto que tiene. Por eso es que, ¿se acuerdan cuando vimos dónde tenía que estar la central de esterilización ubicada? ¿Qué dijimos? Cerca o al lado o conectada con el quirófano. ¿Por qué? Porque es donde el mayor volumen de material es el que va a quirófano, la mayor cantidad de cajas de distintos pesos, y cuanto menor es la distancia de traslado, menos posibilidades tenemos de que el material, que el empaque se dañe, ¿no? Profe, nosotros, por ejemplo, en la institución donde estoy yo, tiene convenio con varias ortopedias y ellos traen ortopedias de afuera para usar en otras instituciones.
y hasta ahora no hemos tenido queja de que se haya roto el empaque o el embalaje, por siempre hacemos eso, doble envoltorio, una buena base dependiendo del peso de la caja, y al entregar en una bolsa de consorcio o una bolsa transparente con encintado. Perfecto, sí, es la manera. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar del papel grado médico o de grado quirúrgico. ¿Por qué no es igual al resto del papel? Porque se fabrica con una pasta de celulosa importada de países nórdicos, Noruega o Dinamarca, que son pastas de árboles que soportan condiciones climáticas de muy baja temperatura, entonces la calidad de la pasta de celulosa es distinta a, por ejemplo, la de Argentina, ¿no? Tiene una porosidad controlada de 0,1 micrones. Otra de las características que, por ejemplo, no lo tiene el papel sulfito, es que la cerda, o sea, las fibras con las cuales es confeccionado este papel, son largas y cortas. O sea, la mitad de las fibras tienen que ser largas y la otra mitad cortas. ¿Por qué? De celulosa pura, obviamente. No tiene que ser papel reciclado ni nada por el estilo. Porque eso le da una resistencia extra cuando yo envuelvo una caja, la someto al método de esterilización, la saco del esterilizador, lo pongo en un montacarga, lo mando al quirófano. El papel grado médico o grado quirúrgico no tiene blanqueadores ópticos, ¿sí? Es blanco porque justamente esta pasta de celulosa es de esa forma. El gramaje es de 60 a 65 gramos, sería lo máximo permitido como gramaje para papel grado médico. El papel craft, la diferencia que tiene con el papel grado médico se fabrica en el país, no es importado, ¿sí? Es una pasta obtenida de una madera blanqueada, o sea que este sí tiene blanqueadores ópticos. Tiene un gramaje también entre 60 y 80, posee una porosidad menor a 0,3, tiene un lado áspero, que es el exterior, digamos, el que tiene que quedar por fuera, y uno satinado o mucho más liso, medio brillosito del lado de adentro, que no libera pelusas, porque acuérdense que era una de las condiciones de las características del empaque, que no libere pelusas. Luego tengo el papel crepado, que es un papel de celulosa pura, 100%. Tiene un gramaje también entre 55 y 60 gramos, lo que los hace apto. Está blanqueado químicamente, pero sin ningún componente tóxico. Es un papel que tampoco desprende partículas ni fibras, permeable al vapor, ¿sí? Y impermeable justamente a la entrada de microorganismos. El papel crepado, a diferencia del craft y del grado médico, viene de colores. Generalmente viene celeste y verde. Luego tenemos los empaques que se llaman mixtos, ¿sí? El famoso pouch o bolsa pelable o paquete ventana, alguno de los nombres. ¡Ay, cómo están los perros! El pouch es una combinación de que de un lado tiene papel grado médico, ¿sí? Y del otro lado tiene un polímero transparente que por eso se llama paquete ventana, porque me permite ver lo que está dentro del paquetito. Ese film transparente puede ser polietileno y poliéster, polipropileno. Lo que sí tenemos que saber que ese lado
transparente, es impermeable al agente esterilizante. El agente esterilizante pasa por el lado del papel grado médico, ¿sí? Algo importante con respecto a los paquetes ventana o en los envoltorios cuando usamos el pouch es que no tenemos que superar las 3/4 partes de la capacidad del pouch. O sea, el material que yo coloco dentro de este tipo de envoltorios no tiene que quedar apretado, ¿sí? ¿Por qué? Si fuera muy apretado, los sellos, porque vieron que tiene ese lado de polipropileno, se sella con una selladora de calor y le hace como un cordoncito impermeable. Pero si yo lleno mucho mi paquetito, mi pouch, puede ser que esos sellos no aguanten en el proceso de esterilización y se abran. Entonces después cuando saco el paquetito del equipo esterilizador, se contaminó porque se abrió. Tampoco tengo que dejar demasiado espacio, ¿sí? O sea, tengo que elegir el tamaño de pouch según lo que voy a colocar adentro, porque si yo dejo mucho espacio, eso se puede, el material adentro es como que baila, ¿sí? Y por ahí se golpea o se mueve demasiado y también puede romper los sellos. Cuando yo utilizo la medida adecuada de pouch, también lo que hago es que no quede tanto aire adentro del paquete. Yo tengo que tratar de que quede la menor cantidad de aire posible. Y eso, cuando veamos vapor, vamos a ver que la máquina realiza una extracción del aire de la cámara. Si yo tengo mucho material empacado con estos pouch que tienen mucho aire adentro, afecto, ¿sí?, la calidad de la extracción del aire si mi equipo no está debidamente, si no funciona debidamente, ¿no? Los pouch, la ventaja que tienen es que tienen indicadores incorporados, ¿sí?, para diversos métodos. Es muy práctico, es muy rápido, porque yo corto, sello y ya está. Obviamente vienen en distintas medidas, desde 5 centímetros hasta 40 centímetros. La contra que tiene es que es un poco costoso. Vienen para distintos métodos, ¿sí? Viene para vapor, óxido de etileno y formaldehído. Ahí está. Me pasa. Bueno, acá siempre viene la pregunta, ¿simple o doble el pouch? El embolsado simple es suficiente, eso dicen los estándares. ¿Por qué? Porque tiene el gramaje correcto para no dejar pasar los microorganismos. Ahora, a veces lo que yo coloco dentro de este pouch o es muy pesado, ¿sí?, o por ahí es un poco filoso, entonces le coloco doble pouch. O también, muchas veces, determinadas cirugías, el quirófano, críticas, como puede ser una neurocirugía, una cardiovascular, los quirófanos siempre piden el embolsado doble. ¿Por qué? Porque ellos quieren sacarle el embolsado exterior antes de entrar al quirófano para que en el quirófano quede el empaque primario, que estaría estéril, no estaría contaminado por el traslado, ¿no? Todo dependiendo el tipo de traslado que lleve el material. Una cosa importante, si yo tengo que hacer un empaque doble, tengo que utilizar 2 bolsas de tamaño secuenciales. ¿Qué quiere decir? Que la de adentro, la interna, tiene que ser más chica que la externa. ¿Para qué? Para evitar tener que doblar una con la otra. ¿Por qué? Porque yo no tengo que evitar la entrada del
agente esterilizante, ¿sí? Si yo utilizo las dos del mismo tamaño y tengo que poner una dentro de la otra, para que quede bien le voy a tener que hacer un doblez. Y ahí estaría poniendo en riesgo la esterilización. Otro de los empaques aptos para instrumental son los contenedores rígidos, que están fabricados en aluminio o en acero inoxidable. Obviamente son más livianos los de aluminio. También en plástico o plástico con combinación metálica. Obviamente los plásticos no van a ir para métodos de alta temperatura, sino baja temperatura, y los metálicos van para todos los métodos. Algunos contenedores rígidos contienen filtros bacterianos y otros contienen válvulas. Los contenedores rígidos sin filtro son los que se usan exclusivamente para calor seco, que son las famosas cajas de acero inoxidable que están todas cerradas, que no tienen agujeritos, ¿sí? Y cuando veamos el método vamos a ver que justamente no tienen agujeritos porque el calor seco se transmite por conducción, ¿sí? Entonces no necesita que tenga agujeritos. Dependiendo del tamaño de los contenedores rígidos, a veces adentro se colocan pequeños canastos o mallas perforadas para poder separar el material, porque entonces así cuando el instrumentador abre la caja es como que lo tiene más ordenado. Todo va a depender del tamaño de la caja y de la cantidad de material que haya dentro de esa caja, ¿no? Otro de los empaques aptos es la famosa tela no tejida, que es el famoso SMS, que son descartables. La tela no tejida, así ustedes la vean que está impecable, si pasó por un método de esterilización ya perdió su capacidad de barrera. Hay que tirarla, porque es una costumbre que tiene el quirófano de que como desenvuelve la caja y como la ve impecable, dice, ay, vamos a usarlo otra vez. No, hay que tirarlo. El SMS parece una tela, pero en realidad es una combinación de celulosa más fibra sintética o la mayoría, las que estamos usando ahora, son 100% de fibra sintética, unidas por una fusión y después resina, que la hacen un excelente envoltorio, ¿sí? Por su resistencia a la abrasión, al desgarro, al derrame de líquidos. Después está este que se llama Sontara, que en realidad en Argentina no sé si hay. Es también una tela no tejida de un solo uso que tiene pulpa de madera y poliéster. En otros países de América se usa, acá no, el que se usa es el SMS. Este SMS justamente se llama así porque tiene una capa que es S, una capa que es M y otra capa que es S. O sea, tiene la primera capa y la última son iguales, es de Spunbond, y la del medio es Medblown. Que son, al ser trilaminada, le da mucha resistencia, ¿sí? Y la diferencia entre las capas es que la capa, la S, la Spunbond, tiene fibras más largas que le dan mucha resistencia. La capa del medio tiene fibras cortas que le dan la capacidad de barrera. Bueno, esto sería una foto microscópica del SMS de las capas, la S, la M y la S. Cuando hablamos de los no aptos para envoltorio, las telas tejidas, ¿sí? Justamente porque, digamos, la tela ideal, que creo que no sé quién, si usted o el otro curso me había preguntado,
La tela ideal para la confección de campos quirúrgicos es el algodón, ¿sí? Ahora, con el tiempo, como el algodón es tan caro, se usa algodón y poliéster, que tiene que tener 55 hilos por centímetro cuadrado o 140 hilos en la doble envoltura. ¿Vieron como la sábana que viene en 440 hilos, 240 hilos? Bueno, lo mismo. En otras épocas se usaba la tela para paquetes pesados, pero ¿cuál es la contra? Primero que hay que lavarse luego de cada uso y segundo, como les dije, después de tanto lavado ya pierde esos 140 hilos por pulgada cuadrada o esos 55 hilos por centímetro cuadrado. Ese es el tema. Se va desgastando la trama de la tela y pierde su capacidad de barrera. ¿Por qué no el papel de diario? Bueno, ni hablar, ¿no? Otros empaques que se utilizan y que son no aptos, el papel de aluminio, ¿sí? Que generalmente lo utilizan en los laboratorios cuando tienen que esterilizar Erlen Meyer como esto con algún líquido, no. El papel sulfito se sigue usando porque el papel sulfito es, bueno, el que está acá, es un papel reciclado, ¿sí? Blanqueado con sulfito de sodio, por eso se llama papel sulfito. No tiene control de pH, ni control de humedad, ni resistencia al desgarro, ni porosidad controlada. O sea, no cumple con nada. ¿Por qué lo seguimos usando? Por una cuestión de costos. Porque más vale que esté envuelto con algo, pero no es el empaque ideal. No cumple con nada. Otro empaque no apto es el famoso polietileno. Muchísimos años, o sea, yo cuando empecé a trabajar con óxido de etileno, usábamos como método de empaque el polietileno, porque no teníamos pouch en esa época. Se usaba doble polietileno, se sellaba con una selladora de polietileno como las que vemos en los supermercados. ¿Cuál es el problema? Obviamente, al ser termolábil la usábamos para método de baja temperatura, pero es impermeable al agua. Entonces, nosotros lo usábamos en el óxido de etileno y justamente al ser impermeable al agua, lo que no permitía era la humectación del material, que es uno de los requisitos fundamentales para esterilizar por óxido de etileno. Por eso es que todo el mundo utiliza pouch para, como método envoltorio de baja temperatura, porque se estudió que el polietileno no sirve en el caso del óxido de etileno porque no atraviesa la humedad que yo necesito para que el óxido de etileno actúe, ¿verdad? Sí. ¿Alguien me quería preguntar algo? Profe, me voy a desconectar. Dale, no hay problema. Gracias. No, por nada. Bueno. Obviamente, para yo conservar la esterilidad de mi producto médico, tengo que seleccionar adecuadamente el empaque. Bueno, como les dije antes, el envasado de mi producto médico, el objetivo ¿cuál era? Conservar estéril un material, permitir su uso estéril, ¿sí? Que son independientes al método de esterilización, pero que tiene que ver con el tipo de envoltorio utilizado. O sea, la esterilidad de un producto médico no tiene que ver con el método, sino con el envoltorio. Por eso muchas veces tenemos así como una guerra de ideas con los médicos, porque ellos te dicen, no, esterilizarlo por tal método que es mejor. En realidad,
los métodos son distintos porque esterilizan distinto tipo de productos. Lo que conserva la esterilidad de un material es el empaque correcto y el almacenamiento correcto. Bueno, ¿cuáles son las características que deben reunir los paquetes? Contener la cantidad necesaria de material para un solo procedimiento, ¿sí? No podemos esterilizar 3 pinzas en un paquete, adentro de un mismo paquete, abrirlo, usar una pinza, cerrarlo y dejarlo para la siguiente. No, porque apenas lo abrís ya pierde la esterilidad. El paquete tiene que ser diseñado para permitir el fácil uso de su contenido y sobre todo de su apertura, ¿sí? Bueno, acá hay un cuadrito, que este cuadrito está en la resolución, en la 1067 de según el método es el empaque, que no lo vamos a ver ahora porque cuando veamos los métodos de esterilización vamos a ver los empaques aptos. ¿Envuelvo de cualquier manera? No. Tengo 2 métodos de envoltorio que están aprobados según los estándares internacionales, que son el envoltorio tipo sobre para pequeños paquetes y tipo rectángulo para grandes paquetes, caja instrumental, paquete de ropa. Aquí tenemos cómo es el acondicionamiento tipo sobre, ¿sí? Cómo se realiza. Se considera el tipo sobre para paquetes pequeños porque es como una apertura de mano. Es como que vos te lo podés poner en una mano y abrirlo con la otra mano. El acondicionamiento tipo rectángulo tiene otra característica, es alargado, pero siempre se realiza conservando todos los estándares para que primero la apertura sea aséptica, o sea, ¿qué quiere decir aséptica? Que no se va a contaminar mientras lo abro y que esté envuelto de manera tal que no se contamine desde que lo saco del equipo esterilizador hasta que lo llevo al punto de uso. La doble envoltura, ¿sí? Se usa en áreas críticas, que es como yo les dije, en los quirófanos, porque para ingresar quito la externa y me queda la interna. Por eso realizamos casi siempre doble envoltura para todo lo que va a quirófano. Áreas críticas pueden ser aislados, unidad de terapia intensiva, trasplante, quemado, hemodinamia, ¿sí? En cuanto al tamaño y los pesos máximos permitidos, que eso también es tema de controversia, pero habría que respetar, digo habría porque no lo hacemos, los estándares internacionales que justamente están en la ST79, que fue estudiado cuál era el tamaño y el peso máximo que tenía que tener una caja o un paquete para que sea esterilizado correctamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver cuando veamos los métodos de esterilización, los paquetes densos o de gran volumen dificultan la entrada del gas, del agente esterilizante. Y en el caso de la esterilización por vapor, después dificultan el secado. Según las normas, el peso de la bandeja, los instrumentos, o sea, todo completo no debe pesar más de 8,5 kilos, ¿sí? Eso dicen las normas IRAM. Después cuando veamos la ST79, en las cajas que se esterilizan por vapor, se acepta hasta 11 kilos. También dicen las normas que las cajas metálicas no deben contener más de 30 piezas, que eso es completamente improbable.
En cuanto a los paquetes de ropa, estos sí lo sacaron de la ST79, el peso máximo de un paquete de ropa no debería ser más de 5,5 kilos y su tamaño no tendría que ser mayor a 30 por 30 por 50. Tampoco lo cumplimos. Profe, la caja de comida, por ejemplo, para nosotros tiene como 15 kilos, tiene como 50 piezas. Claro, ese tipo de cajas habría que dividirla en dos. Pero ¿qué pasa? Si vamos a los fines prácticos, los quirófanos, por ahí con justa razón o no, no quieren dividir las cajas. Le llega a tocar la caja, te sacan la cabeza. Exactamente. No quieren dividir las cajas por un tema de que por ahí no saben qué hay en la caja, pues no sé, cadera 1, cadera 2, que le mezclan lo que va en cadera 1 con cadera 2, que se le pierden, tienen la cadera 1 y no tienen. Es una cuestión de, para la lógica del quirófano es correcta, pero a los fines de un producto bien esterilizado y cuestiones ergonómicas para el técnico en esterilización que levanta la caja unas cuantas veces, no tendría que superar, en caso de la norma IRAM, que es nacional, son 8,5 kilos, el estándar americano dice 11 kilos. Apertura de los paquetes. La mayor contaminación se produce en la apertura del paquete. Por eso dijimos que la forma de envolver tiene que ser para que la apertura sea aséptica, ¿sí? En el caso del, por eso es tan usado el pouch, que le llamamos bobina pelable. ¿Por qué pelable? Porque yo agarro la parte transparente y la desprendo de la de grado, lo pelo, ¿sí? Entonces es una de las formas de las aperturas más asépticas que hay. Por eso es que el polietileno, aparte de que, por ejemplo, en el caso del gas no penetra la humedad, ¿cómo abrís un empaque envuelto en polietileno? No tiene ningún sello para desprender. Tengo que romperlo, cortarlo con una tijera. Tengo muchas posibilidades de que el material se contamine. Otra de las cosas importantes cuando yo voy a hacer el acondicionamiento de mi material es el rotulado. Todo tiene que estar rotulado. ¿Para qué? Para asegurar el control del inventario, la rotación de la existencia, la trazabilidad o rastreabilidad de mi producto médico, ¿sí? Para identificar los contenidos de un empaque, para saber quién lo va a usar, ¿sí? ¿Qué características tienen que tener los rotulados, a diferencia del rótulo de cualquier cosa que yo rotule? Que no debe dañar el material de empaque, ¿sí? Por ejemplo, no debe dañar, no debe perforar el papel grado médico, ni tampoco el SMS, ni la parte de papel grado médico del pouch. Por eso, los rotulados en esterilización tienen algunas características. Si yo tengo que poner un rótulo en una bolsa de pouch, lo voy a poner del lado transparente. ¿Por qué? Porque ese lado es impermeable. Ahí no estoy afectando la entrada del agente esterilizante y no estoy poniendo en riesgo la permeabilidad, la capacidad de barrera. En el caso de que yo tenga envoltorios de SMS, puedo poner la etiqueta donde quiero, generalmente del lado de arriba, digamos, donde lo voy a abrir para no tener que estar dando vuelta el paquete. Lo ideal es las etiquetas impresas. No es conveniente escribir los empaques de SMS sobre el SMS, sino ponerle una etiqueta. En cuanto a lo que es papel grado médico,
la forma de envolver las cajas, vieron que yo les dije lateral, se le hace una solapa donde ahí puedo escribir con qué. Voy a escribir con un fibrón que sea no tóxico, que tenga punta redonda para que no me perfore. Nunca voy a escribir con virome. ¿Por qué? Porque voy a estar dejando agujeritos en ese papel grado médico. ¿Qué es lo que voy a incluir en el rótulo? La descripción o el nombre de lo que estoy esterilizando, la fecha de vencimiento o la vida útil, las iniciales de la persona que arma el empaque, el sector a donde se debe enviar, si es quirófano, parto, hemodinamia, la identificación del esterilizador y el número de ciclo, por eso vienen etiquetas preimpresas donde ya pones fecha, lote, método o equipo. Y obviamente hay algo que hablábamos de la trazabilidad, sobre todo en los implantes, que cada dispositivo médico debe ser rastreable hasta el paciente, ¿sí? En quien se utiliza o al que se le va a implantar. Por eso es que no lo vamos a ver ahora, existen software para las centrales de esterilización donde directamente la máquina te tira una etiqueta con un código de barra con toda la información de paciente, cirugía. Profe, Sí. el profe Mario nos mostró una en Google, puede ser, donde tenía todo bien detallado. Eso. Sí, sí, eso. ¿De eso está hablando usted? Exacto. Ah, bien. Son, en las cajas se ponen etiquetas, ¿viste? Como los códigos de barra de los supermercados. Lo que pasa es que este código de barra, si vos lo escaneás, te tira la información de la caja que contiene, quién la esterilizó, a qué paciente va, qué médico lo va a usar, para qué cirugía, nombre de la institución, o sea, todos los datos. Que normalmente si vos haces todo esto a mano, todos esos datos no los pones en una etiqueta. O sea, de casualidad pone la fecha, el nombre de la caja que esterilizás y si es un implante a qué paciente va y nada más. Una cosa importante, no tengo que usar cinta adhesiva para asegurar los empaques, ¿sí? Ni tampoco ganchito, sujetapapeles, alfileres de gancho como se usaba antes. Nada que ponga en riesgo la efectividad de barrera que tiene el empaque. O, por ejemplo, vieron que a veces te mandan dentro de una caja 5 portahilos, 5 pinceles de sección, 5 tijeras, y quieren que estén todas juntas, entonces te la ponen con una bandita o te la atan con cinta. No. Sí, yo utilizo protectores para las puntas, porque por ahí tengo microtijeras o material o punzones y lo quiero proteger para que no me rompa el empaque, tengo que usar un protector que sea permeable al agente esterilizante, o sea, que deje pasar el agente esterilizante, porque si no, el pedacito donde puse el protector no va a estar estéril, que es justamente el que se usa sobre el paciente, ¿no? Y entonces ahora vamos a hablar de, nosotros esterilizamos, o sea, elegimos el envoltorio apto para el método, elegimos el envoltorio apto para ese producto médico que vamos a esterilizar. ¿Y cuánto dura estéril? Lo que yo esterilicé. Ahí arranca el concepto de vida estante, ¿sí? El tiempo de vida útil, ¿sí? O entre comillas vencimiento de mi producto médico, no está relacionado con el método de esterilización utilizado, sino de qué depende, de con qué lo envolví y dónde lo guardé después de haberlo esterilizado. Abro paréntesis. Si a ustedes les traen productos médicos vencidos
para reesterilizar, el vencimiento de ese producto médico no es de la esterilidad, sino es del producto médico. O sea, de los componentes de ese producto médico, que ya no cumplen, no tienen las mismas características que cuando fue fabricado, ¿sí? Alguna vez habrán escuchado, bueno, por ejemplo, si vos tenés una lata de durazno y se te venció, ¿la comés? No, ¿por qué? Porque si está vencida, quiere decir que va a empezar a generar bacterias adentro de la lata, ¿no? Botulismo, lo que sea, y te vas a intoxicar. Con el producto médico, si está vencido, es que ya se empiezan a desgastar los materiales y no cumplen la función que tenían cuando se fabricó. Entonces, no lo podemos usar. Les digo porque si hay algo que nos traen para reesterilizar son productos médicos vencidos. Bueno, con respecto a la vida estante, en la resolución 1547, armaron un pequeño sistema para que nosotros podamos calcular el vencimiento de los productos médicos. ¿Viste cuando te preguntan, no sé, vos entregaste 5 paquetes de ropa y te llaman y te dicen, che, ¿esto estará vencido o no está vencido? Entonces, ¿cómo sacamos nosotros el cálculo del vencimiento? Tiene que ver con el almacenamiento, ¿sí? Que por eso es que la zona de almacenamiento del material estéril, ¿se acuerda que la llamábamos el área verde, donde no tenía que haber circulación de personas, donde tendría que tener humedad controlada, aire filtrado? ¿Por qué? Porque eso es lo que me mantiene la esterilidad de mi producto médico, o paquete de ropa o caja instrumental. Para yo tener una vida estante como la gente, o sea que mi producto médico se conserve mucho, no tengo que tener los productos médicos ni en el piso ni contra el techo. O sea, tienen que estar a 20 o 30 centímetros del suelo y a 45 o 50 centímetros del techo. También tengo que evitar almacenarlos en zonas que no sean estanterías. Y fíjense en la foto, las estanterías están todas perforadas. O sea, son todos de reja. ¿Para qué? Para que no acumule polvo y tampoco humedad. Ahí, me pasé. Acá. ¿Cómo almaceno los materiales estériles? Primero debo colocarlos en canastos o contenedores identificados que se puedan apilar, ¿sí? Lo ideal es tener todo guardado en armario cerrado, porque me ahorro de que se llene de tierra si yo no tengo un ambiente controlado. Tengo que evitar la manipulación innecesaria de todo lo que ya está estéril. ¿Qué quiere decir? No tocarlo de más. Los americanos dicen que un producto médico, desde que lo saco del equipo esterilizador hasta que lo uso, no debe ser tocado más de 5 veces. ¿Sí? Porque así no comprometo la esterilidad. La vida en el estante, obviamente, como ya habíamos hablado cuando vimos las áreas de la central de esterilización, humedad y temperatura controlada, que haya un protocolo de limpieza. Los paquetes esterilizados en autoclave deben ser enfriados en estantes abiertos o sobre canastos, no sacarlos del autoclave así caliente como están y guardarlos, ¿sí? Lugares donde no corran riesgo de mojarse, evitar los cambios bruscos de temperatura, de calor a frío, sobre todo porque condensa humedad. Y siempre lo ideal es dispensarlo en bolsas o protegidos en tupper o contenedores, ¿no? Por eso yo les decía que en nuestra institución, que la limpieza no brilla, nosotros
todo lo que esterilizamos tiene un envoltorio de polietileno de protección. Una cosa por cosa. ¿Qué dice la resolución de la 1547 del 2007? Dice que se acepta universalmente que la validez de la esterilización está condicionada a los eventos que sufrió mi producto médico. Eso tiene que ver con el recorrido que hizo desde que lo saqué del equipo esterilizador hasta que fue usado. Ahora les voy a mostrar el cuadrito. El cuadrito le asigna, esto se llama baremo con B larga. El cuadrito le asigna un número según el tipo de envoltorio y según si es primero o segundo envoltorio. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una caja que envolví en papel crepe, ¿sí? Y le hice un doble envoltorio porque va al quirófano. Entonces, primer envoltorio suma 20 puntos, segundo envoltorio 60, son 80. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros todo lo envolvemos con una bolsa de polietileno sellada? Ahí le sumo 400 puntos, son 480. Según en donde lo guardo, fíjense que los cajones y armarios abiertos no suman ningún punto y que los armarios cerrados suman 100 puntos. Y según el lugar donde yo lo almaceno, fíjense que la habitación del paciente obviamente es el lugar más contaminado, no suma ningún punto. El hospice de enfermería suma 50 puntos y fíjense que lo que más puntos suma es el depósito en quirófano o esterilización. ¿Por qué? Porque es donde tengo humedad controlada, aire filtrado, lo guardo en armario. Entonces, vamos a volver a mi cajita. La envolví primero en papel crepe, 20. La envolví segundo en papel crepe, 60, son 80. Vamos a hacer de cuenta que yo no le hice la bolsa de polietileno. 80. ¿Lo guardo en un armario cerrado? Sí, 180. ¿Dónde lo guardo? En el depósito de material de terapia. ¿Sí? 180 más 75, son 255. Vamos a ir a la tabla, fíjense. 255, mi tabla me dice que entre 201 y 300 tiene 3 meses de duración. Si yo le hubiera agregado ese embalaje de polietileno, que son ¿cuánto? 400 puntos más, serían 685, ¿sí? Voy a la tabla y ¿qué me dicen? 2 años. Entonces, esta tablita nos muestra que el tiempo de vida útil de un material estéril tiene que ver con el envoltorio y con el lugar de guardado. No tiene que ver con el método de esterilización. ¿Se entendió? ¿Me quieren preguntar? ¿Lo hacemos de nuevo? No, sí se entendió, por lo menos yo lo entendí, pero bueno, estamos lejos de lo que tenía pensado, lo que nos habían explicado, mejor dicho, por parte de nuestro jefe, porque ellos dan por entendido que el doble envoltorio hasta 6 meses. No, porque depende del envoltorio. Y en ejemplo, realidad lo que más tiempo te da es el lugar de guardado. Claro, nosotros, por ejemplo, nos hacen empauchar muchas veces materiales para las ambulancias que no usan mucho, ¿viste? Instrumental, ese resucitadores más pequeños que por ahí no lo usan con mucha frecuencia, sábanas de quemado, bueno, instrumental en general. Como lo tienen estoqueado en ambulancias, nos hacen envolverlos y nos llevan cada un año el servicio para reesterilizarlo, o sea, reprocesarlo en realidad. Bueno, ¿ves? Eso, por ejemplo, no está acá. Hay que ver si ellos lo tienen guardado en un tupper cerrado. Ahí yo lo consideraría un armario cerrado. No, porque te das cuenta porque digamos, si bien está dentro de un pouch, como el pouch de tipo ventana que usted mostraba, sí, está después en un envoltorio de plástico, pero no sé si es la calidad que usted decía de los micrones, y otra que ya te das cuenta porque el pouch viene todo arrugado, o sea que... Claro, por el mal... No, eso nada.
Está recontra manipulado. Yo no le doy... Que entre que ellos buscan el material que necesitan, van manoseando todo con los guantes. Van manoseando todo el resto, andás a ver con el guante todo contaminado, sí, olvídate, ¿no? Sí, ahí lo que falla es la forma de manipulación. Pero vos date cuenta que cómo influye el envoltorio y cómo influye el lugar de almacenamiento. Entonces, yo lo que hice en mi servicio fue hacerme fotocopiarme esto, me lo plastifiqué y lo tengo en diferentes lugares en el servicio. Entonces, cuando nos preguntan, tengo acá 5 canalizaciones de hace 5 meses. Bueno, a ver, ¿dónde la guardaste? Es nuestra pregunta. Pues nosotros ya sabemos que nosotros hacemos doble papel y después polietileno, pero hay que ver dónde la guardaron. Entonces ahí le decimos cuánto tiempo le dura. Fíjense que cajones o armarios abiertos o habitación del paciente, office de enfermería no suma casi nada. Entonces un buen ejercicio, incluso en general las instituciones, los centrales de esterilización no guardan mucho material, pero hay muchas instituciones que sí, que tienen mucho stock. Está bueno usar esta tabla, este baremo, para ver realmente cuánto tiempo es el vencimiento del material. Bueno, nosotros tenemos el problema que las salas de terapia, por ahí, la UCI pediátrica, ya nos piden empauchar muchos materiales para no descartarlos, por las dudas. Pero ¿qué pasa? Ellos a la hora de buscar el material que necesitan no lo tienen ordenado y pasa esto, y lo en un solo envoltorio. No, claro. Entonces, cuando te preguntan, pasó más de un año y te lo traen de vuelta, pero si son 3 meses nomás, un mes. Claro. Bueno, ahí es un trabajo que debería ser cada jefe o encargado de servicio ocuparse de hacer una rotación de stock de los materiales, porque no podés reesterilizar indiscriminadamente porque se te vence. Tenés que aprender a comprar de forma inteligente para que no se te vence. Bueno, yo lo mando al frente de mi jefe, pero eso es el concepto que él aplicó en las terapias. Claro. El tema que nos trae laburo a nosotros. Obviamente. Nos trae un montón de laburo de cositas que necesitan por si las dudas y estás todo una semana reprocesando material que no sabes si lo van a necesitar o no. Y otra que no sabes si está vencido, digamos, el dispositivo médico. Exactamente, sí. Eso es lo más peligroso, que esté vencido el dispositivo médico y que por las dudas... pero bueno, esta es una tabla que ustedes tienen que aprender a usar porque les va a dar muchas herramientas cuando tienen que definir el vencimiento del material. Entonces, como concepto, el vencimiento del producto médico no es el vencimiento del material. ¿Estamos? Perdón. Sí, no tiene que ver con el método de esterilización, sino que tiene que ver con el empaque y tiene que ver con dónde lo guardo. En cambio, si a mí me traen un producto médico vencido, está vencida la característica del polipropileno, del PVC, de la silicona, que se puede haber ido degradando, que se reseca, que pierde las capacidades del funcionamiento, que después puede afectar al paciente en el momento del uso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que los servicios de esterilización, en conjunto con el comité de infecto y obviamente la directiva, creen una normativa donde diga que no podés reprocesar material que está vencido. En todas las cosas que nosotros hacemos siempre hay entre paréntesis. Hay mucho material, a veces muy costoso, y que la institución no la puede volver a comprar, que se le venció 2 meses, 3 meses, 6 meses, la reesterilizamos. ¿Por qué? Porque si va a ser para beneficio del paciente, como por ejemplo nos ha pasado a nosotros, sondas muy específicas para los pacientes infartados,
algunas cánulas que no se conseguían, las hemos reesterilizado, porque obviamente si corría la vida del paciente, lo tenemos que reprocesar, ¿no? Pero en general, cuando el producto médico está vencido es porque perdió todas sus capacidades de funcionar correctamente. Verónica, levantaste la mano. Ah, te quedó hace rato. Bueno, ¿quién más levantó la mano? Richard. Profe, por la cuestión de la reesterilización, por ejemplo, lo que se reesterilizan más son los catéteres, por más que estén vencidas. Según la política de la institución, es porque son muy caros. Claro. Y que están regulados por la ley de la reesterilización. Pero el tema es cuántas veces un catéter se esteriliza. 3 veces, dice Claro, la ley. tengo entendido que es 3, pero bueno, son 3. La política y la institución lo reesteriliza. Claro, lo que pasa que en ese caso, Richard, el responsable de cualquier perjuicio en el paciente es la institución. Y por suerte hasta ahora no ha pasado nada. Y siempre tenemos esa suerte, pero viste, cuando pasa tampoco nos vamos a enterar. Eso es lo que iba a decir, nunca te enterás cuando pasa. No te vas a enterar cuando pase, perdé cuidado. Los médicos tienen armado un librito de cosas que pueden pasar y no te vas a enterar. Olvídate. Pero bueno, ya cuando veamos reuso lo vamos a ver, es una deuda importante que tiene la Argentina con respecto al reuso de dispositivo médico. Lo importante en esto, en lo que es empaque, que ustedes tienen que saber usar esta tablita. En la clase que viene, antes de empezar la clase, vamos a hacer 1 o 2 ejercicios para que ustedes vean cómo es sencillo, sumamente sencillo, son sumar 3 numeritos y compararlo con la tabla, nada más. Pero está bueno tenerlo siempre a mano cuando hay servicio que te dicen, y tengo esto guardado, tengo lo otro, está vencido. Bueno. ¿Influye más, profe, lo que dice el fabricante o por ahí la tabla en el caso de, por ejemplo, de eso, de los catéteres o del almacenamiento? No, lo que dice el fabricante tiene que ver, el fabricante lo que te dice es cuántos años estudió él que el material podía estar en uso sin empezar a degradarse o romperse. Por ejemplo, el empauchado, el doble pouch, supuestamente la durabilidad son 2 años, pero hay gente que por ahí no entiende la escala del vencimiento, de la escala que justamente nos estaba explicando usted ahora. Claro, pero el doble pouch no son 2 años. 2 años depende de dónde lo guardás y si vos le haces un embalaje de protección. Pero lo que yo quiero que vos entiendas, Richard, porque por ahí yo no me expliqué bien, ese catéter que vos estás reesterilizando, si ya está vencido, vos le estás dando 2 años con la reesterilización, pero le estás dando 2 años de esterilidad, no 2 años de uso. El uso ya se lo sacó el fabricante. Claro, ahí ya tendría 4 años de... Claro, vos lo único que estás haciendo es decir, mirá, yo procesé esto, este producto está estéril. Que después se pueda usar o no se pueda usar si está vencido, eso ya es otra cosa. No tiene que ver con la esterilidad. Vos podés esterilizar un producto médico vencido de hace 10 años y está estéril, pero que después no se pueda usar porque está viejo, otra cosa. Claro, nos pasa mucho con los circuitos respiradores, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo sabes vos? El circuito de respirador lo abren y lo esterilizamos un montón de veces hasta que se rompe. Y por ahí se ve más, a la vista se ve que el material ya está seco, ya trizado y todas esas cosas, igual lo traen para reesterilizarlo. Y bueno, pero ahí tu servicio tiene que hacer una normativa y poner un corte en decir, bueno, tantas veces lo vamos a reprocesar. Si eso no está institucionalizado en tu lugar de trabajo, lo van a traer todas las veces que se le canten, si vos siempre se lo vas a reprocesar. Eso habría que ver con el comité de... No es, claro, lo que pasa es que no es una decisión unilateral.
Vos no podés decir, yo te voy a reesterilizar 3 veces y entonces la oficina de compra tiene que salir a comprar 200 tubuladoras de respirador. Es un trabajo en conjunto que se hace. Intentamos hacer eso con las cánulas de aspiración, por ejemplo, las plásticas que son descartables, pero a la final nos dijeron que no, que lo descartan los médicos, que se hacen dueños de esos materiales que provee la obra social, por ejemplo. Sí. O la ciencia de sutura mecánica, todo eso. Eso ya es algo que vos no podés. No, mientras no pase por esterilización, vos no podés tener incumbencia en eso. Claro, eso tratamos de hacerlo, pero después de arriba nos dijeron que no, que lo descarten ellos. ¿Y por qué? Bueno, Ahí y estás agarramos la palanganita de Pilato y listo. Estás molestando el negocio de algunos, entonces. Sí, seguro. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Igual, como siempre les digo, vamos a seguir tocando el tema de empaque cuando veamos los métodos de esterilización, pero esto es como como la vista general de todos los empaques que usamos en esterilización, por qué lo usamos, cuáles son las características de los empaques y sobre todo saber usar esta tablita que nos da la resolución. O sea que no es un capricho cuando vos le pones el vencimiento, sino que te lo está avalando la resolución. Sí. No, yo quería cambiar la pregunta. Veo más arriba, en la diapositiva, una imagen de almacenamiento donde vienen unas cajas. Yo le quería preguntar, porque nos surgió la duda en el servicio, vio que hay una serie de bandejas que le ponen adentro de la bandeja, le ponen como, no sé si es polipropileno, un papel. No, le ponen SMS. ¿Cuál sería la justificación de eso? Para que no se golpee el material. ¿En la bandeja? Sí. No, la bandeja no, para que no se golpee el material contra la bandeja. Espera, a ver si lo encuentro. Ahí abajo. Más. Me pasé. No, más abajo, más abajo. Porque a nosotros nos pasa que nos traen no, más abajo estaba. Nos traen no, más arriba. No, más abajo, estaba casi terminando. Acá. Claro. Nos traen material de ortopedia, pero a veces no tienen ese poli, le decimos poli, nosotros le ponen papel grado médico. Sí, lo mismo. Pero en esas bandejas chicas, no perturbás el paso del agente esterilizante. Muchas instituciones lo hacen, sobre todo en las cajas de ortopedia. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque si la caja tiene mucho material, ellos dicen que si quedó algo de humedad, el papel lo absorbe. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el papel se cambia en cada esterilización. No, el papel lo absorbe si es impermeable, por eso le preguntaba. No, el papel no es impermeable. No, el papel no, lo que es ¿cómo se llama? El otro material. El SMS. Claro. En nuestra institución, el SMS lo ponen en algunas cajas cuando el material está muy suelto, que se golpea mucho, entonces como para protegerlo. Nada más que para eso. Ah, bien, bueno. No, pensé que era como algo obligatorio, por eso era la pregunta. No, en realidad no es obligatorio. La caja está hecha así y si necesitara una base de SMS, el fabricante se lo hubiera puesto. No la necesita. Lo que pasa que ante el desconocimiento, los quirófanos, las ortopedias, entran a meter cosas pensando, no, por si se golpea, por si esto. Bueno, yo le pregunté a una instrumentadora, le pregunté el por qué lo hacían, no sé, porque le ponían papel, antes le ponían una compresa, después lo fueron cambiando por papel, entonces le pregunté y me dice, no, es para ver el fondo del material, es como que se le trasluce todo lo cromado, es como para identificar más rápido el material. Yo pensé que era un concepto algo de ello. Wow. En realidad... Esa fue la explicación que me dieron. Claro, en realidad se supone que el instrumentador saca todo de la caja o parte de lo que va a usar y lo tiene sobre la mesa y ya lo ve. Pero bueno, las explicaciones que te den los de sobre el uso
va a depender del uso de cada uno. Todos te van a dar una respuesta distinta. Lo que sí es cierto que si el fabricante no le puso ninguna base, es porque así es como tiene que ser. En nuestra institución la respuesta fue, le ponemos la base porque se golpea. Por eso te digo, ves que cada lugar te va a dar una respuesta distinta. Eso tiene que ver con la forma de trabajar de cada lugar. En todos los lugares se trabaja de manera distinta. Sí, Débora. Profe, en el caso de los hilos, por ejemplo, de lino, ¿cómo deberían empaquetarse? Porque, por ejemplo, acá donde yo trabajo, los ponen en las bolsitas de el que mostró usted que es transparente. En el pouch, sí. Y así los envían a... No, en pouch no. En el otro. Que ¿En es polietileno? Como ajá. Y así los envían a óxido, porque bueno, eso se terciariza, acá no. A ver, Débora, hay. no sigas hablando, por favor. Me estás hablando de un lino. Si hay algo que no se puede esterilizar por óxido de etileno, es el algodón, porque se absorbe, o sea, el lino, después se los voy a mostrar, ¿para qué se usa? Para hacer pequeñas suturas. Un punto, sostener un tejido. Eso es algodón puro. Si yo lo esterilizo por óxido de etileno, absorbe todo el óxido de etileno el algodón. Por eso nada con algodón se esteriliza. Eso quiere decir que ese lino usado en ese pobre paciente, ese punto va a sangrar, 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 porque el óxido de etileno es hemolítico, produce sangrado. El lino se esteriliza por vapor. O sea, los linos hay que prepararlos en unos paquetitos de papel grado médico y esterilizarlos por vapor, no por óxido de etileno. Bueno, yo cuando fui a hacer ahora las prácticas a la maternidad de San Luis, las chicas lo hacen así como dice usted, se esteriliza por vapor. Eso, es que así es. Nada que tenga algodón, ¿sí? Se esteriliza por óxido de etileno. Nada. Ni algodón, ni gasa, ni lino, ni tela, nada. ¿Y la tanza, profe? Es que la tanza es plástico, eso sí se esteriliza por óxido de etileno. Pero, eso vamos a pasar más adelante de hablar, la cantidad de cosas que esterilizamos que no son de uso médico. La tanza no es de uso médico. Profe, algunos por ahí confunden la tanza con las suturas a veces y eso No, no... nosotros esterilizamos tanza de pescador, ¿eh? Los traumatólogos usan. Valerina y nosotros tenemos el taladro que usan a veces de ferretería. O sea, las bailarinas también las esterilizamos por vapor porque las cortan en cuadraditos, le hacen un pedazo de hilo y la usan como split para las cirugías de nariz. No, olvídate. Cantidad de cosas que esterilizamos que no son, pero Débora, decirles que por favor, nada que tenga algodón se puede esterilizar por pobre paciente. Y está complicado, profe, está complicado poder cambiar algunas cabezas. Bueno, a medida que vayamos avanzando de estas cosas van a aparecer 150. Olvídate que en todas las instituciones hacemos Nosotros, cosas profe, que no debemos. Esterilizamos, ahora que dijo cortar las bailarinas, esterilizábamos placas de tórax. Las que se usan en rayos, cortadas. Sí. Las usaba el maxilofacial. No sé cómo, sí, pero las esterilizábamos. Que encima ya fueron usadas. Si ya fueron usadas, tiene todo un residuo radiactivo que reacciona con el óxido de etileno. No sé, sí, estaban usadas. Sí, obviamente. Sé que las lavaban, no sé si con lavandina, no sé, un tratamiento tenía quirófano y nosotros las pauchábamos y las esterilizábamos. Sí. No, olvídate. Como esa van a, por abajo de las baldosas nos van a aparecer todas esas cosas que hacemos mal.
Pero bueno, desde el conocimiento, despacito podemos ir cambiando alguna. Bueno, ha sido todo por hoy. Interesante la clase de hoy. Van a surgir un montón de preguntas. Seguimos la clase que viene. Ahora les va a aparecer este material y el cuestionario. ¿Nosotros habíamos hablado de la fecha del parcial o me olvidé o no? Ahí está, perfecto, el 19 de mayo. Sí, está bien, porque entonces los otros alumnos el 21. Buenísimo. 19 de mayo, así que... la clase que viene es el repaso de parcial. La clase que viene hacemos un repaso de todos los temas que vimos desde que arrancamos y algunos temitas del año pasado, algunos conceptos que quiero que tengan fresquitos. No, bueno, por nada. Gracias a ustedes. Adiós.